Primero, como en toda clase, quiero saber si alguien quedó con dudas de lo que vimos ayer. Ayer, para recordarles lo que estábamos viendo específicamente, era circuitos de lógica combinacional, ¿ya? O sea, son combinaciones entre puertas AND y OR que nos permiten armar cualquier posible función booleana o función binaria. Ya eso es lo que estuvimos viendo ayer. Y hoy día lo que vamos a ver es algo similar, pero un poquito más, una pequeña diferencia importante, donde ahora vamos a meter la variable tiempo entre medio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día se denominan circuitos secuenciales, ¿ya? En el ámbito digital, en el ámbito binario, existen dos tipos de circuitos: los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Hasta ayer lo que estábamos viendo son circuitos combinacionales y no son más que un grupo de puertas AND, OR y NOT que nos permiten generar funciones, ¿ya? No hay incorporado en la función de ellas el tema de la temporización del tiempo. Sin embargo, existen los circuitos secuenciales, donde los circuitos secuenciales, la variable del tiempo ahora está presente en ellos. Un elemento muy importante se denomina flip-flop, ¿ya? Es el flip-flop. Entonces, lo que vamos a conocer hoy día es un elemento básico en sistemas, en circuitos digitales secuenciales, que se denomina el flip-flop. Les voy a dar a conocer uno para después luego poder entender un poquito. Voy a bajar esto, voy a encender la luz, ¿ya? Bien. Entonces, hay un grupo de puertas combinacionales, igual como las que estudiamos ayer, pero que nos permite generar un circuito adicional que se denomina flip-flop. Un flip-flop se representa de esta manera. En su interior solo hay puertas lógicas, AND, OR y NOT, nada más. Pero están armadas de una cierta manera, donde en la salida de ellas se retroalimentan en la entrada. A la final, el flip-flop va a tener, voy a hablar uno en particular, este se va a llamar del tipo D, flip-flop tipo D, ¿ya? Este flip-flop tipo D se va a caracterizar por lo siguiente: va a tener una entrada, va a tener una salida que casi siempre se establece salida como un Q o Q0, y va a tener otra salida más que siempre se define como Q0 negado, donde no importa cuál sea la salida Q, siempre la de abajo es Q negado. Y tiene otro que es su característica más importante, que lo vamos a colocar acá, que un pin especial que se va a denominar el clock. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este flip-flop? ¿Cómo se comporta el flip-flop? Voy aquí a mostrarles la tabla de verdad de este flip-flop. Entonces, voy a colocar una raya, voy a colocar acá, acá, acá. Aquí voy a colocar el clock. Y aquí voy a colocar el Q. Aquí la entrada, nada. Aquí va el Q0. Y aquí va a ir el Q0 de T más 1. ¿Ya? Tenemos la posibilidad de que esto sea 00, 01, 10 y 11.
Ahora sí, tenía que poner un poquito más chico. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Aquí tengo 0, 0, 0, 1. 1, 0 y 1, 1. Y aquí voy a colocar raya, 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 raya. Y aquí voy a colocar ¿qué es un clock? ¿Qué es un clock? Un clock es una variación que tiene una señal eléctrica desde 0 volt, varía en un determinado tiempo de 0 a 5 volts y en un determinado tiempo T1 baja de nuevo a 0 volts. ¿Ya? Esto que está aquí nosotros le denominamos pulso a esa señal. Entonces, una señal eléctrica que tiene un determinado valor en el tiempo, sube por un ratito ese valor, se mantiene en un nuevo valor, en este caso 5 volts, y luego baja otra vez a 0, nosotros le llamamos pulso eléctrico. ¿Ya? A eso se le denomina pulso eléctrico. Ahora, un pulso eléctrico está formado por dos partes si lo analizamos bien. Una de las partes, a la azul, a ver, capaz que este esté igual. Una de las partes, ¿ya?, se denomina canto de subida. ¿Por qué se le denomina el pulso esa parte de canto de subida? Porque es el instante en que la señal viene del voltaje bajo y sube al voltaje alto. Y hay otra parte del pulso que se denomina canto de bajada, que es el lugar o el tiempo en el momento que el pulso bajó del voltaje alto al bajo. ¿Se entiende lo que es canto de subida y canto de bajada? Es el punto donde el pulso modifica su valor de 0 a 1 y el otro donde baja el valor de 1 a 0. Esos son los cantos de subida y cantos de bajada. Los elementos secuenciales que están basados en flip-flop reaccionan o a cantos de subida o a cantos de bajada. La gracia que tienen estos elementos flip-flop es que si no reciben en su entrada clock un canto de subida o de bajada, ellos no actúan y se mantienen igual. ¿Ya? La rayita en esta tabla que está acá significa que no han recibido ningún clock, se mantiene la señal constante. La rayita subida con una flecha significa que en un determinado momento recibieron un clock canto de subida. ¿Entienden ahora esta figura? En ese instante recibieron un clock, le dieron un clock canto de subida. Para los circuitos electrónicos, el clock es lo que sincroniza su funcionamiento, es lo que los hace funcionar. ¿Alguno de ustedes vio alguna de esas películas de galeras antiguas de esclavos remando? ¿Ah? ¿Vieron alguno de ustedes, no? Bueno, en esas galeras siempre tenían arriba un viejito, ¿ya?, más o menos maceteado, encargado del bombo, que era el que tenía que pegar un bombo, y cada vez que él pegaba un bombo, todos los esclavos un remo, y tenían que esperar el bombo y el remo otra vez todo, ¿me entienden? Ese era el clock. Cuando había que salir persiguiendo a otro barco, le pegaban un latigazo al viejito del bombo y empezaban a apurar el bombo y todos empezaban más rápido y eso lo hacían. Entonces, en ese caso, el clock de la galera era el viejito del bombo, ¿ya? Aquí, el clock de los circuitos son unos pequeños tamborcitos metálicos que se le llaman cristales, ¿ya? Y esos cristales van generando pulsos y los circuitos electrónicos reaccionan en el instante que ven un cambio de estado de esos pulsos. Hay algunos que funcionan con cantos de subida y hay otros que reaccionan a los cantos de bajada, donde aquí nosotros hubiéramos tenido que dibujarlo en vez de eso con una pelotita ahí. Y si lo dibujamos con una pelotita ahí, quiere decir que esta ahora reacciona a cantos de bajada y ya no de subida. Pero como no le dibujé la pelotita, ¿ya?, este reacciona a canto de subida, ¿ya?, a canto de subida. Ahora, ¿cómo reacciona el flip-flop al canto de subida? ¿Cómo se lee esto que está aquí? Se lee así:
si en la entrada del flip-flop ha aparecido un 0 y la salida que ahora tiene el flip-flop es un 0, ¿ya? Si no ha habido clock, entonces más ratito, en un tiempo más 1, ¿ya? Este es el Q0 de t, y este es el Q0 de t más 1, un instante después de ese tiempo. ¿Se entiende, no? Entonces, si la entrada es 0 y la salida del flip-flop ahora es 0, la salida del flip-flop después va a ser 0. Si la entrada es un 0 y la salida del flip-flop es un 1, la salida en un instante después, o la salida después va a ser un 1. Si la entrada es un 1 y la salida ahora es un 0, la salida después va a ser un 0. Y si la entrada es un 1 y la salida ahora es un 1, la salida después va a ser un 1. Resumen, toda vez que un flip-flop pase lo que pase en la entrada, si no tiene clock, más rato, la salida de más rato va a ser igual a la salida de ahora. ¿Está claro eso? Sin embargo, si es que la entrada es un 0 y la salida de ahora es un 0, si es que ya hay clock, después del clock la salida va a ser un 0. Si la entrada del flip-flop es un 0 y la salida ahora del flip-flop es un 1 y hay un clock, la salida va a ser un 0. Si la entrada de ahora del flip-flop es un 1 y la salida de ahora es un 0, después de un clock, después de un rato va a ser un 1. Y si la entrada es un 1 y la salida de ahora del flip-flop es un 1 y hay un clock, la salida va a ser un 1. En resumen, toda vez que hay una entrada, cualquiera esta sea, si el flip-flop recibe un clock, esa entrada se traslada a la salida. ¿Me entienden, no? ¿Qué podríamos decir del flip-flop entonces? Ahora podemos decir que es una memoria, que es capaz de almacenar un bit y no va a cambiar esa información que tiene almacenada hasta que no reciba un nuevo clock que le exija cambiar esa información en la salida. Y si no le damos un clock, ahí se va a mantener esa información. Entonces, ¿qué es lo que sería un flip-flop? Un flip-flop vendría siendo una unidad de almacenamiento, una unidad mínima de almacenamiento, porque es capaz de almacenar un bit. ¿Ya? Es capaz de almacenar un bit. Ahora, en este caso, hasta el flip-flop tipo D. Hay distintos tipos de flip-flops donde tienen combinaciones en su entrada, ¿ya? Y cada uno tiene su propia tabla de verdad, como lo puse acá. Pero independiente de eso, ¿qué es lo que es un flip-flop? Un flip-flop es un circuito que se le llama secuencial, que está formado por puertas combinacionales, ¿ya? Pero que es capaz de almacenar en el tiempo un bit. Y no cambia ese bit hasta que no reciba un clock. ¿Qué son los circuitos secuenciales? Los circuitos binarios secuenciales, los circuitos digitales secuenciales, son circuitos que basan su funcionamiento en flip-flop. Están formados por flip-flop, ¿ya? Por lo tanto, todos los circuitos secuenciales requieren un clock. El computador es un circuito secuencial porque requiere clock para poder trabajar, ¿ya? Bien, vamos a ver algunos como ejemplo. Si anotaron voy a borrar. ¿No? ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de estos flip-flop y más o menos cómo se diseña, sin ánimo que ustedes diseñen. Nomás les voy a mostrar cómo se diseña. La verdad es que son muy fáciles diseñar estos circuitos, muy simple. Es muy simple diseñarlo. Así que les voy a mostrar cómo se diseñan para más o menos explicarles esta cosa. Ahora, a partir del flip-flop, el flip-flop es el elemento más básico que tiene el procesador en su interior. Después los flip-flop los ponemos los utilizamos juntos y le vamos a llamar registro, ¿ya? Y los registros son la base de los procesadores. Un procesador es una máquina de registro. Y vamos a esperar que escriba a su compañero y vamos a borrar. ¿Alguien no entendió qué es un flip-flop? ¿Ya? No sé si alguien tiene duda, algo no le quedó claro. La verdad es que almacenan bien poco, ¿eh? Un bit, pero algo es algo. Lo que sí, ahora podemos tener millones de ellos en un pequeño chip, por lo tanto son capaces de almacenar muchísima información. Muchísima. La unidad hace la fuerza. ¿Ah? La unidad hace la fuerza. Sí, pues la unidad. El grupo son poderosos, pero cada uno de ellos almacena re poquito, almacena un miserable bit. La verdad es que nosotros estamos llenos de cosas de almacenamiento, ¿eh?
Por ejemplo, yo siempre coloco la misma idea. Cuando nosotros estamos mirando un balancín, cuando voy al parque, digamos, y hay un balancín en una determinada posición, siempre están así o así, los balancines. ¿Ah? Bueno, cuando están así, eso me dice que el último que se bajó fue el del lado que estaba más abajo. ¿Me entienden? Él almacena esa información. Yo podría ya algo, no es nada lo que dice, pero podría pasar un balancín y digo, el último que se bajó de acá. Está almacenando información. A menos que chistoso pase y le pegue al balancín y lo cambie de lado, ¿cierto? Pero eso ya se llama perturbación electrónica, que sí sucede. Puede haber perturbación y me cambian los valores. ¿Ya? Y así, pues si nosotros vamos mirando, vamos a ir observando que hay varias cosas que tienen memoria, que van guardando información. No más que uno nunca se pone a pensar en esas cosas. Ya me avisa cuando termine. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien, uno de los primeros ejemplos que les voy a dar de constructor son los contadores. ¿Ya? Vamos a ver cómo se diseñan, cuál es su definición y los tipos típicos de contadores que se manejan en el mundo de la computación, ¿no? En el mundo digital. Primero, un contador es un circuito digital capaz de contar sucesos electrónicos, tales como impulsos, avanzando a través de una secuencia de estados binarios. Entonces un contador va a ser un circuito que me va a mantener un determinado estado binario. Un estado binario es un número, un conjunto de unos y ceros. Y va a poder irlos aumentando de valor estos conforme a una determinada temporización, conforme a un determinado tiempo. Entonces un contador va a estar contando eventos y me va a permitir irlos contando, esto, aumentando esa cuenta. También vamos a ver que se puede disminuir. ¿Ya? Los contadores por lo general son de tipo sincrónico. Y estos contadores sincrónicos es un tipo donde todas las etapas de él reciben el mismo impulso. Por lo tanto, todas las etapas del contador cambian en el mismo instante. El computador es un circuito sincrónico. ¿Ya? Sincrónico, porque todo el computador reacciona al mismo pulso. Todo el computador reacciona. Bien. ¿Cómo se diseña un contador binario? Hacia arriba dice acá, o se llama ascendente también. En este caso son de 3 bits. ¿Ya? Primero se genera un diagrama de estado. ¿Cómo vamos generando el diagrama de estado? Esto que está aquí se denomina diagrama de estado. Diagrama de estado en el fondo es un conjunto de pelotitas, ¿ya? Se lee más o menos más, donde yo en estas pelotitas, por ejemplo, yo digo, voy a tener un contador de 3 bits. Un contador de 3 bits. 1 bit, 2 bits, 3 bits. Este es un contador. Ya voy a tener un contador, en este caso sería de 3 bits. Por lo tanto, estas serían sus salidas. ¿Ya? ¿De cuánto hasta cuánto podría contar el contador de 3 bits? Si lo analizamos bien, su cuenta podría ser desde 000, luego 001 y así hasta 111, ¿cierto? O sea, un contador de 3 bits tendría la capacidad de contar desde 0 hasta 7, ¿cierto? De 0 hasta 7. Cada uno de estos sería un estado en un instante del contador. El contador en un instante estaría en 0, por lo tanto este es un estado de él. Luego yo le doy un clock que le dice cámbiate de valor y se cambiaría a este otro valor que sería otro estado, 001. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, un contador de 3 bits tiene 8 estados posibles, desde el 0 hasta el 7, y esto se representa a través de un diagrama con pelotitas donde yo voy colocando el 000, 001, 010, lo mismo que voy colocando ahí para abajo, alrededor.
y después del 111 tendría que volver al 00, porque esos son sus estados. Esta rayita que está acá, esta flechita, indica el clock. Ese es el clock. Entonces yo estoy en el estado 00 clock y queda en 1. Estoy en el estado 001 clock y queda en 010. ¿Se entiende la idea? Y esto me representa, por lo tanto, el comportamiento de un contador de 3 bits. ¿Ya? Ese se lo denomina el diagrama de estado, y el diagrama de estado vendría siendo el modelo que me representa a mí el comportamiento de un contador de 3 bits. ¿Ya? Cuando ya tengo listo eso, tengo que explicarles un detalle interesante. En las máquinas secuenciales, los estados que están formados por distintos bits, cada bit corresponde a un flip-flop, porque dijimos que un flip-flop era capaz de controlar un bit. Por lo tanto, si tengo una máquina de 3 bits, necesito 3 flip-flops. Por eso es que yo, para hacer el diagrama de estado de esta máquina que está acá, coloco el flip-flop Q0, Q1 y Q2. Esos son los 3 flip-flops. ¿Me entienden? Y aquí coloco el estado actual del flip-flop, y aquí coloco el estado que tendría que tener después del clock, otra vez en el Q0, el Q1 y el Q2. Si mi flip-flop está en 000 y yo le diera un clock, debiera quedar en 001. ¿Se entiende eso, no? Si ahora tengo como estado el 001, le doy un clock y debiera quedar en 010. Y así lo voy haciendo y genero cuáles son los estados posibles actuales que deben tener mi flip-flop, y al lado coloco cuál sería el estado futuro después de ese clock. ¿Ya? Un contador tendría esta tabla de verdad. Hay otras máquinas secuenciales que yo puedo tener otras cosas acá, pero por ahora, para que sea un comportamiento del tipo contador, y contador ascendente. ¿Por qué ascendente? Va del 0 al 1 al 2, va de 0 para arriba, por eso ascendente. ¿Ya? Bien, esa sería la tabla estado, o la tabla de verdad de mi contador. Una vez hecho eso, ¿qué más debería hacer? A ver, leamos un poquito lo que dice ahí. Se enumera cada estado del contador, como el estado actual, junto con el correspondiente estado siguiente. El estado siguiente es el estado que el contador pasa desde su estado actual a aplicar un pulso de reloj. Eso ya lo vi. La tabla de estado siguiente se obtiene a partir del diagrama de estado. Eso no es muy difícil de comprender. Bien. Después de eso, vamos a tener que revisar, o vamos a tener que elegir con qué tipo de flip-flop. Yo le dije antes que le mostré el tipo D. Sin embargo, aparte del tipo D, está el flip-flop tipo T, el flip-flop tipo RS, el flip-flop tipo JK, y hay distintos tipos de flip-flop. ¿De qué dependen los tipos de flip-flop? Es como lo haya armado, como se hayan armado sus puertas en el interior. Un flip-flop muy utilizado se denomina JK, cuya tabla de verdad es la que se muestra aquí. ¿Ya? Esta es la tabla de verdad, como delante yo le mostré la tabla de verdad del flip-flop D. Esta es la tabla de verdad del flip-flop K. Pero aquí está solo analizado si es que hubo un clock. Aquí no están los 4 valores cuando yo dije que no haya clock, porque sabemos que va a quedar todo igual, no va a pasar nada. Aquí está solamente registrado en el instante que hubo clock. Las X que están acá significan don't care. Don't care significa en sistemas digitales, en el mundo binario, significa no importa. ¿Qué significa no importa? Significa que no interesa si hay un 0 o un 1. Entonces toda vez que ustedes vean una X en sistemas digitales, o un signo infinito, esto también. Si ustedes ven esto, ¿ya? En digitales, eso significa no importa, no interesa. O sea el valor que sea. Entonces, ¿cómo se lee esto? Si tenemos como entrada, en la entrada, una cosa importante, en el flip-flop JK, lo dibujamos de esta manera. Sigue teniendo un Q, sigue teniendo un Q negado, sigue teniendo su clock, hasta ahí es idéntico al de clock, ¿ya? Pero la diferencia es que tiene una entrada J y además tiene una entrada K. La otra tenía una D, nada más. Fíjense que si invertimos, si colocamos una inversora entre esta y la de abajo, se me convierte en D. Pero esta es una JK que es así, ¿ya? Que es así. Esto es un flip-flop JK. Se llama JK porque tiene dos entradas, la J y la K. Entonces, ¿qué dice su diagrama de estado? Su diagrama de estado de este flip-flop dice que si la entrada ahora del J es 0 y la entrada del K no nos interesa sea un 0 o un 1, entonces
siendo la salida un 0, después del clock se mantiene este 0. Eso es lo que nos dice. ¿Qué nos dice aquí? Siendo el J un 1, sin interesarnos cuál sea el valor del K, si es que la salida actual es un 0, la próxima salida después del clock va a ser un 1. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí nos dice que sin importarnos lo que le coloquemos en el J, si le colocamos un 1 en el K, y siendo la salida actual un 1, la salida después del clock va a ser un 0. Y finalmente nos dice que sin importarnos el valor que tenga J, si colocamos un 0 en K y tenemos la salida actual en un 1, la salida después del clock va a ser un 1 también. Y ese es el comportamiento del flip-flop JK. ¿Ya? Bien. Si elegimos fabricar nuestro flip-flop, o sea, nuestro contador, con 3 flip-flop JK, o sea, con 3 flip-flop que tenga ese comportamiento, entonces tenemos un procedimiento que realizar para armar el contador. Y aquí está. Donde dice estado actual, son los estados posibles que tendría el contador ahora. Donde dice estado siguiente, son los valores que tendría el contador en su salida después del clock. Ya sabemos, ya lo vimos, el 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, el estado siguiente 0, 1, 0. Y lo que está al lado son las entradas posibles JK de los flip-flop. Entonces, nosotros decimos, o nosotros analizamos, si tenemos un 0, no nos importa en el K que haya, y recuerden que estos son los 3 flip-flop J2, J1 y J0, y no nos importa, ¿ya? O sea, no nos importa que tenga el K2, si el K2 de antes era un 0, el K2 nuevo va a ser un 0. ¿Entienden? Eso es lo que se está diciendo. Lo mismo en el J1, si tenemos un 0 y no nos importa que tenga el K1, y si antes el Q1 estaba en 0, el Q1 de ahora va a ser 0. Y así. Y aquí, si tenemos un 1 y no nos importa el K, tenemos que el Q0 de antes era un 0 y ahora el nuevo Q0 tiene que ser 1. Y vamos generando una tabla, de verdad, de esta forma que está aquí. ¿Ya? Esa forma es la tabla de verdad de nuestro contador, ahora considerando que cada bit va a estar formado por un flip-flop JK. Finalmente, a partir de esa tabla, considerando ahora estos J que están acá, los J que están acá son las entradas. Entonces vamos a ver cómo se puede generar esa entrada a partir de los estados actuales para obtener ese estado futuro. A ver, voy a ver si aquí me lo entiendo. Entonces nos dice, por cada una de las entradas, aquí tenemos el J0 y el K0, el J1 y el K1 y el J2 y el K2. Entonces se hace un mapa de Carnot por cada una de esas entradas, considerando el Q0, el Q1 y el Q2. ¿Ya? Considerando el Q0, el Q1 y el Q2, teniendo el J2, se genera se saca de la tabla anterior, este mapa de Carnot. Luego, como nos conviene hacer los grupos los más grandes posibles, en los Donkers se consideran como 1. Por lo tanto, nosotros decimos que aquí hay un grupo. No, en ese caso lo podemos considerar como 0. Si los consideramos estos como 0 y este como 1, porque son que no nos interesa, habría un solo grupo aquí nomás, ¿cierto? Por lo tanto, en el J2 sería Q1 por Q0. Entonces yo tomo las salidas de mi flip-flop Q1 y Q0 y esa la junto en un AND, porque esto es un AND, ¿cierto? Un AND, y ese AND lo coloco en la entrada del flip-flop, en la entrada J del flip-flop 2. ¿Ya? Y así voy haciendo con cada uno de ellos. Esto es una descripción nomás. Finalmente voy a armar ese circuito que está ahí. ¿Ya? Y este circuito que está aquí. Mire, fíjese, a ver si lo explico. Decía que la entrada Q0 con la entrada Q1 debían entrar un AND y la salida entrar al J2. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está la representación de esto. Lo otro lo podemos seguir viendo, parece que hubo un solo AND, parece que en el otro nos salía que el circuito era, a ver. Aquí el J1 era solo Q0. Aquí el K también era un AND entre el Q1 y el Q2, el K. Por eso que
el under Q1, el Q2 entró el J y entró el K. Y en el otro era el Q0 nomás, ¿ya? Por eso entró ahí. Bueno, ya está hecho el clock. Y aquí dice que entra 5 bolas, así que seguro que vamos a revisar el J y el K de ese, que sería el 0. El 0 dice el J es un 1 y el K es un 1. En la resolución del mapa de Carnot. ¿Ah? Sí, un 1 y un 1, por lo tanto, eso significaba que un 1, o sea, había que tomar 5 volt, que es el 1, y se coloca en el J y en el K. ¿Ah? Y así se fue armando el circuito. Y yo ahora tomo el clock, aquí está el clock, y se lo coloco en cada uno de los clocks a cada flip-flop, y ahora comienzo a dar curso con el clock y empieza a aparecerme esto que está acá. Estas señales que están acá. Si nosotros leemos estas señales que están acá, cuando están las 3, este es el clock, ¿ya? Cuando están las 3 en 0, 0, este sería 1, esto es un 1, 0, 0, 1. Esto es un 2, 0, 1, 0. ¿Ya? Esto es un 3, 0, 1, 1. ¿Ya? Esto es un 4, 1, 0, 0. ¿Lo leen, no? Y así nos comienza a contar y nos va contando nuestro clock. ¿Ya? Así se hace una máquina que genere puentes. Nosotros, claro, por cada del clock, por cada canto de subida del clock se ve que sucede arriba. Antes venía en el 0, después sube a 1, sube a 2, a 3, así. Bueno, cuando nosotros estudiamos el procesador, vamos a ver que en el interior del procesador tienen contadores. Y los contadores no son más que estas mismas maquinitas con puertas lógicas, unidas de tal forma que se llaman flip-flop, y nos van a servir para ir contando eventos. Para eso van a ser los contadores. Quizás no sea bueno que ustedes aprendan a diseñarlo porque no creo que es el objetivo del curso. Pero sí me gustaría, lo voy a decir a Manuel, que armen este. Que lo armen para que lo vean contar. Sería bueno, que vieran en el circuito que cuenta, que va contando. Voy a decir a Manuel que lo armen este. Bien, es el análisis, lo mismo que hicimos, lo que yo le estaba explicando, aquí está explicado, ¿ya? En palabras. ¿Ya? Es lo mismo que conversamos. Tenemos la tabla de verdad. Bien, ¿qué otros contadores hay? Hay uno que se llama un contador BCD. Un contador BCD es igual que un contador binario, con la única diferencia que el contador BCD cuenta solo hasta 9. BCD significa binario, BCD significa binario content decimal, o sea, cuenta binario, pero su cuenta es decimal. Solo cuenta de 0 a 9. ¿Me entienden, no? Un binario puro pasa de largo. 9, 10, 11, 12, 13, con el A, B, C, D, ¿me entienden? Pero el BCD solo cuenta de 0 a 9. Cada contador no supera un dígito decimal. Y por eso se llama BCD. Que convierte, como que convierte de decimal a binario. Luego está el contador por décadas. Otra cosa similar a lo que habíamos hablado, pero el contador por décadas cuenta hasta 10. ¿Ya? Entonces yo puedo tener de varias décadas, entonces tengo uno primero que cuenta de 0 hasta 10, o sea, sería de 0 a 9, ¿ya? Y por cada 9 le da un pulso al siguiente, y el siguiente iría contando otra vez, por así decir, las decenas. Y este sigue contando otra vez las unidades, y cuando llega a 9 le da un pulso al siguiente, y ese cuenta en la segunda unidad. Y así se llama por décadas. ¿Ah? Y así pues, tenemos contadores por anillo, ¿ya? Que esos... Un contador por anillo es un contador que llega a 0 y sigue de largo, o sea, llega a su cuenta máxima y sigue con 0, sigue dando la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, y por el 0, ¿ya? Y así pues hay distintos nombres, ¿ya? Una cosa importante es que todos los flip-flop tienen 2 pines en particular. Voy a borrar ahí para que van a entender ese comentario. Todos los flip-flop, y eso es el famoso botón reset que después vamos a conocer. Todos los flip-flop, vamos de nuevo a ver uno del tipo de Q, Q negado, clock, no importa qué tipo de flip-flop sea, ¿ya? Todos los flip-flop tienen un pin acá que se denomina reset, y tienen un pin acá que se denomina preset.
¿De qué se trata el pin reset y preset? Toda vez que yo doy un 1, le coloco un 1 en la entrada reset, la salida se hace 0, antiguo, 0, sin preguntarle a nada que el estado actual, siguiente, clock, nada. No le interesa clock, no le interesa nada, yo le doy un pulso y se hace 0 la serie. Y por supuesto te nega un 1. ¿Qué es lo que es la entrada preset? La entrada preset es que yo le doy un clock acá, le doy un pulso acá, y la salida se me hace 1 sin interesar nada. Y esta por supuesto en 0, se hace 1. Entonces, yo cuando quiero que todos los flip-flops de un contador se hagan 0, presiono el reset del contador y el contador me llega a la cuenta 0. Así es como yo logro resetear la cuenta de un contador. La verdad es que el computador entero yo lo puedo resetear y aprieto el botón reset, ¿cierto? Y al apretar el botón reset estoy reseteando todos los elementos de la máquina y me está partiendo todo de 0. Entonces, tiene dos pines, el reset y el preset, donde yo con eso hago que mi contador en particular, si es el caso del contador, se vuelva 0. Por eso dice inicialización de la cuenta mediante un reset o un 0, o preset, a un valor determinado mediante entradas de carga en paralelo. Yo incluso podría darles a un flip-flop un preset y a otro un reset. Y podría cargar, por ejemplo, 1-0, 1-0, o sea, una cuenta en particular. Yo puedo llegar a cargar una cuenta específica que yo quisiera, dándole set y preset diferente a cada flip-flop de un contador. Bien, creo que eso era lo principal. Ya. Lo otro importante es que los contadores pueden ser ascendente y descendente. Lo único que significa eso es que ascendente van 0, 1, 2, 3, 4 y descendente van al revés, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Puedo hacer los contadores ascendente y descendente. Tenemos el dibujo de un contador por décadas, de 10 estados, de 0 a 9 y vuelve a 0. ¿Ya? Contador BCD. Bien, hablemos un poquito de las familias lógicas, más que ese en particular, que lo que hizo lo último. No, eso es lo último, eso no... Eso que estamos mirando ahí es una algo, pero... Bien, hay un programa que se llama Circuit Maker, no sé si lo han escuchado ustedes, el Circuit Maker. No sé si está instalado, lo pueden buscar en las máquinas, puede que esté instalado en estas máquinas. Circuit Maker. ¿No me parece? Ya, no está instalado todo. El Circuit Maker es un programa simulador que nos permite armar circuitos y simular su comportamiento. Es bastante interesante. Yo voy a pedir que en el proyecto trabajen con Circuit Maker, porque ahí lo pueden simular y después estar seguros que funciona para luego armarlo en la realidad. ¿Ya? Entonces va a ser bueno que armen esos circuititos en el Circuit Maker, que armen específicamente ese quiero que hagan. Bien. Ya. Estos ejercicios son más bien tan orientados. Por ejemplo, este circuito es interesante. Este circuito estaba orientado el año pasado más bien al ramo de proyectos de arquitectura, donde después tenían que armarlo en el proyecto. Como yo hacía los dos ramos, le daba acá el ejercicio y luego lo armamos al otro lado. Le voy a decir a este niño que trate de armar este circuito. El Circuit Maker también. Bien. Aquí hay un contador sincrónico. Lo que podríamos hacer, porque vamos a cambiar de tema totalmente, lo que podríamos hacer en el... Bueno, lo primero quiero saber si entendieron lo que son los flip-flops. ¿Lo entienden bien los flip-flops? Ahora les voy a hacer un dibujito y si ustedes pueden, traten de bajar, pueden meterse en internet y tratar de bajar el Circuit Maker. En una de esas alcanzamos a jugar un poquitito con el Circuit Maker. Es por si alcanzamos a jugar con el Circuit Maker. Mientras tanto, les voy a explicar acá un tema importante que respecto a los flip-flops. Si yo tengo más de un flip-flop,
un flip-flop. Cada uno de estos flip-flop con su respectivo Q. Otro flip-flop con su Q. Otro flip-flop con su Q. Y otro flip-flop con su Q. Le vamos a llamar a esto un Q3, un Q2, un Q1 y un Q0. Cada uno de estos con su entrada de 3, este con su entrada de 2, este con su entrada de 1, este con su entrada de 0. Y si cada uno de estos tiene un de 3, de 2, de 1 y de 0, y los clock voy a volver a borrar aquí el D3, el D2, el D1 y el D0. Miren, si yo tomo un grupo de flip-flop, en este caso del tipo D, y a todos los flip-flop le uno, pues en una sola señal le uno sus clock y dejo todos los clocks conectados, fíjense que lo que me va a suceder es que va a haber un sincronismo que yo cada vez que dé un clock acá, cada vez que le dé un clock, inmediatamente los valores que tengan las entradas D van a traspasarse a las salidas Q. ¿Lo entienden eso, no? Porque el flip-flop D funciona así. Puede haber una salida, no importa cuál sea la salida, pero si no hay clock, él mantiene, no importa cuáles sean las entradas, pero si no hay clock, él mantiene la salida. Pero si hay clock, no importa cuál sea la salida, lo que está en las entradas se va a la salida. Si yo tengo en la entrada un 1-0, 1-0, y tengo en la salida 1-1, 0-0, mientras yo no dé clock, la salida va a quedar 1-1, 0-0, y no cambia. Yo vengo acá y le doy un clock, y ahora esta entrada que estaba acá se me va a la salida, y la salida me queda como 1-0, 1-0. ¿Se entiende la idea? Entonces ahora ya no es un flip-flop que me mantiene un bit. Ahora yo puedo decir que acabo de construir algo un poquito más grande, y si lo tomo como un conjunto, ¿ya? Si lo meto en una capsulita, yo podría decir que ahora tengo una memoria que es capaz de almacenarme 4 bits, porque ahora es capaz de guardarme 4 bits en forma simultánea, ¿ya? Y ahora ya pierde el nombre flip-flop. ¿Cómo le puedo llamar a eso? Cuando guardan varios bits ya no se llaman flip-flop, se denominan registros. Y ahora puedo decir tengo un registro de 4 bits, ¿ya? Soy capaz de registrar 4 bits. Si estos flip-flops fuesen 8, en forma paralela estuvieran ahí, estuvieran actuando, yo diría que tendría registros de 8 bits, ¿ya? O sea que tendría un registro de 1 byte. Los procesadores que hemos estudiado nosotros manejan registros de 16 bits, o sea son 16 flip-flops que están actuando al mismo pulso. Bien, eso quería decirles. ¿Lograron bajar el FigMaker o no? Si no, lo dejamos pendiente. ¿Lo encontraste, no? Sí, pero no supe instalarlo. Ah, no. ¿Por qué tiene PowerPoint? No dice incluirte el nombre y un número de registro. No, ya. No, que hay libre, hay una versión estudiante. FigMaker para estudiantes. Bueno, pero pueden no estar instalados acá.
Voy a revisar si es que tengo acá una versión de Circuit Maker que pueden instalar ustedes. Yo muchachos, no lo tengo Circuit Maker. Bien, con esto que vamos a terminar de ver aquí, la idea de esta cosa es para que comprendan un poquito cuando yo hable de registro. Se tiene un registro, ¿qué significa? Cuando yo diga se tiene un contador, ¿qué significa? ¿Ya? Cuando yo diga se incrementa el contador, en el fondo estoy hablando que se va a dar un clock a un registro contador. ¿Ya? Cuando yo diga que se está almacenando la información en un registro, significa que se le va a dar un clock a un registro para que guarde la información. La clase siguiente ya partimos con el tema de arquitectura de computador. Déjenme echar un vistazo. Ya partimos como de verdad con el tema de la arquitectura. Sí. Ya. Vamos a tirar abajo. Ya muchachos, entonces hasta ahora estuvimos viendo los circuitos electrónicos, los combinacionales, los secuenciales. ¿Por qué hicimos todo ese preámbulo antes de entrar en sí a lo que es arquitectura de computadores? Porque necesitaban que ustedes tuvieran los conocimientos previos, en alguna medida, en circuitos combinacionales o circuitos lógicos digitales, como para que puedan ir entendiendo lo que vamos a comenzar a hablar desde ahora. Así que ahora comenzamos a hablar de los computadores. Bien. Ya me entender, porque al principio ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué necesitamos todo eso que aprendimos para entender lo que es un computador? Ya me van a poder entender bien el por qué. Bien. En primer lugar, los computadores, o hasta ahora, o yo pienso que hasta ahora ustedes, cada vez que escuchaban la palabra computador, se les venía al cerebro más o menos lo que están mirando aquí en la transparencia. O sea, ¿qué cosa? Cada vez que hablábamos de computador, se nos viene al cerebro un case, una carcasa, un case, un mouse, teclado y una pantalla. ¿Ya? Y esos computadores, si bien son bastante comunes, son los que ustedes van a trabajar mucho, la verdad es que solo un tipo de los computadores con los que vamos a trabajar nosotros. Estos computadores pueden tener distintas formas. Por ejemplo, un notebook es otro tipo de computador, pero sigue siendo de un tipo en particular que de ahora en adelante le vamos a llamar computador de propósitos generales. El computador de propósitos generales se le denomina así porque nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para navegar en internet, nos sirve para escribir documentos, ¿ya? Sirve para jugar, sirve para hacer planilla electrónica, sirve para muchas cosas, ¿ya? Entonces se llama de propósitos generales porque no es un computador que está diseñado para una función en particular, sino que para muchas posibles funciones, ¿ya? No importa cuál sea la forma. Hoy día algunos le llamamos tablet, ¿ya?
Algunos son touch, podemos con los dedos indicar las cosas en la pantalla, pero aún sí siguen siendo computadores del tipo de propósito general. Sin embargo, hay computadores de propósito específico, ya están hechos para una cosa en particular, se llaman dedicados. Yo siempre coloco esa cajita porque ahí se convirtió uno de propósitos generales en propósito específico. En este caso es para hacer parrilla, ¿ya? Pero la verdad es que lo que yo les quiero explicar realmente es el lado de la izquierda, donde ese es un computador de propósitos específicos. En este caso, ese computador nosotros lo conocemos ahora con un nombre un poquito más elegante que se llama sistema embebido. Los sistemas embebidos son sistemas computacionales pequeños de tamaño que tienen por lo general o están diseñados para realizar alguna operación particular. Nuestra vida está llena, absolutamente llena de computadores